Imagínense, fue una noche como cualquier otra. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suavemente, lo suficiente para hacer crujir las hojas de los árboles afuera. Dentro de casa, estaba sentado en el sofá, leyendo o viendo la televisión, mientras Bosley, tu fiel perro, dormía plácidamente a tu lado. La casa era tranquila y cómoda, un verdadero refugio después de otro largo día. Pero esa noche, algo se sintió un poco fuera de lugar. No era algo que pudiera señalar directamente, sino un sentimiento en el fondo de tu mente, como si algo, un pequeño cambio en el aire, estuviera tratando de llamar tu atención. Fue entonces cuando, sin pensarlo, miraste hacia la ventana del segundo piso. La habitación de su esposa, el lugar donde solía pasar horas leyendo o simplemente relajándose, estaba silenciosa y oscura. Pero en ese momento sentiste que veías algo. ¿Una sombra? ¿Un ligero movimiento? Quizás fue solo un reflejo, piensas. El cristal de la ventana o el brillo de la luz de la luna, algo que tu mente está distorsionando. No hay nada de qué preocuparse. Vuelve tu atención a lo que estabas haciendo y tratas de olvidar la sensación incómoda. Los días pasan, pero este sentimiento persistente no desaparece. De hecho, parece estar fortaleciéndose. Algunas noches, cuando la casa está completamente en silencio y Bosley está durmiendo, empiezas a escuchar sonidos extraños. Al principio son sutiles, un suelo chirriante aquí, un ligero golpe allá. Tal vez fue el viento o que la casa se asentara con el tiempo. Pero en la tercera noche, mientras te preparas para ir a la cama, escuchas claramente lo que parecen pasos. Pasos suaves pero definidos en el pasillo de arriba. Te detienes, aguantas la respiración y el corazón late más rápido. Los ojos miran fijamente las escaleras, esperando ver algo, pero no aparece nada. A la mañana siguiente, cuando subes a tu habitación, notas que la lámpara de la esquina de la habitación, que estaba seguro de haber apagado, está encendida. Esto te deja desconcertado, pero rápidamente encuentras una explicación lógica. Quizás olvidaste apagarlo. Sencilla distracción. Sin embargo, a medida que avanzan las noches, sucesos extraños se vuelven más frecuentes y difíciles de ignorar. Las puertas que cerraste por la noche se abren por la mañana. Los libros que estaban organizados en el estante ahora están en el suelo. Incluso Bosley, que siempre ladraba ante cualquier ruido extraño, parece ajeno a todo. No reacciona a los sonidos, no muestra signos de malestar, como si no tuviera ningún interés. Pero lo peor sucede en una noche especialmente tranquila. Estás acostado, casi dormido, cuando vuelves a escuchar pasos en el pasillo. Esta vez están más cerca, más claros. Te pones de pie, sin hacer ningún sonido, con el corazón latiendo con fuerza en tu pecho. Bajas las escaleras lentamente, cada escalón cruje suavemente bajo tus pies. Cuando llegas a la base de las escaleras, la ves. Ella está parada al pie de las escaleras. Una mujer, pálida como la luna, con el pelo largo cayendo desordenadamente sobre sus hombros. Está de espaldas a ti, inmóvil, como una estatua, vestida con un viejo traje blanco, algo que no has visto en décadas. Por un segundo, no sabes qué hacer. El miedo te mantiene quieto, te tiemblan las manos y sientes que la sangre se te hiela en las venas. Bosley no da señales de notar su presencia, sigue durmiendo en el sofá como si nada estuviera pasando. Abres la boca para decir algo, pero las palabras no salen. Y luego, lentamente, la mujer empieza a girar la cabeza hacia ti. Primero, solo el perfil, luego, aún más lentamente, hasta que sus ojos, dos agujeros vacíos e inexpresivos, miran directamente a los tuyos. Su rostro, pálido y sin vida, parece flotar en el aire frente a ella. Es como si el tiempo se detuviera, como si el aire a tu alrededor se volviera más pesado y la temperatura en la habitación bajara de repente. Quieres correr, pero tu cuerpo no responde. Es como si estuvieras atrapado en un lugar, paralizado por el miedo. Cuando finalmente logra parpadear, ella ya no está allí. La mujer simplemente desapareció. La sensación de pavor todavía recorre tu columna y apenas puedes respirar, tu corazón late con fuerza. Intentas convencerte de que fue tu imaginación, pero algo en el fondo de tu mente te dice que no fue solo eso. A partir de esa noche su vida cambia. La rutina pacífica que tenías antes ha sido destruida por el miedo constante. Durante el día todo parece normal,
pero al caer la noche la casa se transforma. La sensación de ser observado nunca desaparece. Empiezas a notar cambios aún más inquietantes. El reflejo de la mujer en el espejo cuando pasas, sombras que se mueven en los rincones de tu visión. Y, lo peor de todo, Bosley permanece indiferente. El perro que siempre te protegió, que intuía cualquier peligro, no parece percatarse de la presencia de esta mujer que poco a poco se va apoderando de la casa. Una mañana, te despiertas sudando frío y sintiendo que algo anda mal. Cuando abres los ojos, ves a la mujer parada junto a tu cama, inclinada sobre ti, con su rostro inexpresivo a pocos centímetros del tuyo. Esta vez se percibe un fuerte olor a tierra y algo podrido, como si hubiera salido directamente de una tumba. Tu cuerpo está completamente paralizado, incapaz de moverse, de gritar, de reaccionar. Ella permanece ahí, mirándote con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando algo. El tiempo parece agotarse y cada segundo es una tortura. Empiezas a dudar de tu cordura. ¿Decírselo a alguien? ¿Llamar para pedir ayuda? ¿Pero quién te creería? ¿Quién creería que en su casa hay una mujer fantasma, alguien que no debería estar ahí, alguien cada vez más presente, más real? No sabes lo que quiere, pero sabes que no parará hasta conseguirlo. Cada noche, ella se acerca más. Y lo único que puedes hacer es esperar el momento en que ella finalmente te revele lo que quiere, y cuando llegue ese momento, temes que sea demasiado tarde para escapar. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Fue una de esas noches que parecían no terminar nunca. Rafael había pasado más de 12 horas de pie, trabajando en un acontecimiento sin fin. El salón del buffet estaba lleno de gente, música alta y luces brillantes, pero su mente ya estaba muy lejos, pensando en lo bueno que sería finalmente regresar a casa. Le palpitaban los pies y tenía la camisa pegajosa de tanto correr de un lado a otro. Cuando finalmente se fue el último invitado, miró el reloj, ya eran más de las 11 de la noche. El estómago de Rafael gruñó de hambre. Hacía horas que no comía nada más que unos trozos de tarta aquí y allá, entre una tarea y otra. Decidió parar en McDonald's antes de regresar a casa. Fue rápido y pudo tomar el camino hacia la reserva natural donde había acordado encontrarse con su amigo Joao. Era una especie de tradición entre ellos. Después de un agotador día de trabajo, se reunirían en ese lugar tranquilo, lejano de todo, para relajarnos y hablar un poco. Tan pronto como consiguió su refrigerio en el autoservicio, Rafael sintió que el cansancio lo pesaba como una manta mojada. Suspiró, deseando que la noche terminara pronto, y aceleró hacia la reserva. Las calles estaban desiertas, como siempre a esa hora. Era un pueblo pequeño y a esa hora todavía quedaba poca gente en las carreteras. El viento frío de la noche entraba por la ventana entreabierta y el suave sonido de la música de la radio llenaba el coche. Rafael, de vez en cuando, cogía una fritura y mordía su hamburguesa mientras conducía. Todo parecía normal, hasta que, por el rabillo del ojo, notó algo en el espejo retrovisor. Un coche. Parpadeó, sin prestar mucha atención al principio. Un Volkswagen negro. ¡Qué extraño! No recordaba haber visto ese auto en el autoservicio, y la carretera estaba completamente vacía antes de eso. Pero tal vez simplemente no había estado prestando atención. Rafael trató de alejar el malestar que comenzaba a crecer en el fondo de su mente. Podría ser una coincidencia, pensó. Estaba cansado, y el cansancio siempre hacía que su mente le jugara malas pasadas. Siguió conduciendo, intentando relajarse. El Volkswagen lo siguió. Al principio a Rafael no le importó. Pero a medida que las calles se volvieron más desiertas y se acercó al camino hacia la reserva, notó que el auto detrás de él hacía exactamente los mismos movimientos que él. Si él aceleraba un poco, el Volkswagen también aceleraba. Si él disminuía la velocidad, el otro auto hacía lo mismo. La sensación de ser observado creció y el frío de la noche pareció infiltrarse en su pecho, pero no era solo por la temperatura. Fue miedo. Un miedo irracional que empezó a subir por mi columna. Rafael intentó convencerse de que estaba exagerando. No es nada. Es solo otro coche en la carretera. Pero la idea de la casualidad empezó a desvanecerse cuando giró por un camino casi deshabitado,
el camino que conducía a la reserva. Era un camino rural, lleno de curvas cerradas, rodeado de densos árboles a ambos lados. Pasaba poca gente, especialmente a esa hora de la noche. El Volkswagen seguía cada una de sus curvas, cada uno de sus movimientos. Cuando Rafael finalmente vio la entrada a la reserva, su respiración se aceleró. Se quedó mirando el espejo retrovisor. El auto negro estaba allí, pero en lugar de seguir detrás de él, se detuvo un poco más atrás, cerca de la entrada, como si estuviera esperando. Rafael sintió un escalofrío recorrer su nuca. Aparcó el coche en el lugar habitual, con las manos sudorosas y los dedos temblorosos sobre el volante. Pero algo parecía aún peor. Mirando por el espejo retrovisor, vio que las puertas del Volkswagen negro se abrían silenciosamente. Del auto bajaron dos figuras, vestidas con ropa oscura y capuchas que cubrían sus rostros. Comenzaron a caminar hacia el auto de Rafael, con pasos lentos y calculados, como si supieran exactamente lo que hacían. El corazón de Rafael se aceleró. Intentó calmarse, pero la sensación de peligro inminente era asfixiante. Este no fue un robo cualquiera. No fue una coincidencia. Algo muy malo estaba pasando. Sacó su celular con manos temblorosas y llamó a Joao. La llamada tardó unos segundos en completarse, y esos segundos le parecieron una eternidad. ¿Hola? La voz de Joao sonó al otro lado, despreocupada, como si nada extraño estuviera pasando en el mundo. Joao, hay alguien siguiéndome, dijo Rafael, con la voz casi quebrada por el miedo. Miró por el espejo retrovisor y vio a las dos figuras acercándose. No corrieron, simplemente caminaron con una calma inquietante, como si supieran que Rafael no tendría a dónde correr. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estás?, preguntó Joao, ahora claramente preocupado. Estoy en la entrada de la reserva. Pero hay dos tipos, vienen hacia mí. Rafael miró frenéticamente a su alrededor, buscando una salida, pero el miedo pareció paralizarlo. Voy allí ahora. No te bajes del coche. Joao colgó y Rafael se quedó solo con el sonido de su propia respiración entrecortada. Miró hacia afuera una vez más y los hombres estaban a solo unos metros de distancia. Con el corazón acelerado, Rafael tomó la única decisión posible: huir. Pisó el acelerador y el auto arrancó con un chirrido de llantas, dando una vuelta cerrada y reingresando al camino de terracería que se alejaba de la reserva. Por el espejo retrovisor vio que los hombres se detenían y observaban mientras se alejaba, pero el Volkswagen se movía de nuevo, con las luces parpadeando en la oscuridad. Ahora la persecución era real. Rafael no sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar. Las curvas de la carretera parecían más peligrosas a cada segundo. Podía escuchar el sonido del motor del Volkswagen acercándose. El coche negro estaba a escasos metros y parecía que en cuestión de segundos sería adelantado. De repente, al final de una curva, vio algo que casi le hizo llorar de alivio: los faros del coche de Joao que venían hacia él. Joao aceleró hacia él, y en un movimiento rápido, giró el auto en medio de la carretera, bloqueando el paso del Volkswagen. El Volkswagen frenó bruscamente, casi chocando contra el coche de Joao. Los hombres volvieron a bajar del coche, pero ahora había dos coches entre ellos y Rafael. Dudaron un momento, intercambiaron miradas rápidas, sin decir palabra, regresaron al Volkswagen. Luego dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad del camino. Rafael y Joao se quedaron allí, en silencio, intentando procesar lo que acababa de pasar. El corazón de Rafael todavía latía salvajemente, pero el peligro parecía haber pasado, por ahora. Nunca supieron quiénes eran estos hombres, que querían o por qué perseguían a Rafael. Pero desde esa noche, Rafael nunca volvió a conducir solo hasta la reserva, y siempre miraba por el espejo retrovisor, esperando, temeroso de volver a ver las luces del Volkswagen negro emergiendo de las sombras. Porque, en el fondo, sabía que la historia no había terminado, y que algún día el coche podría volver. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche normal y corriente en un pueblo pequeño. El cielo estaba despejado y estrellado, y la ligera brisa pasaba suavemente por las tranquilas calles.
McDonald's estaba casi cerrado y solo unos pocos clientes terminaban sus comidas. Entre ellos estaba Lucas, un joven empleado que amaba su trabajo. Siempre tenía una sonrisa en su rostro y se divertía hablando con los clientes. Ese día, algo se sintió diferente. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio un Volkswagen estacionado en la esquina del estacionamiento. El coche era viejo, pero aún estaba en buen estado. El hombre que estaba dentro, con la mirada fija e intensa, parecía observar cada movimiento del restaurante. Lucas pensó que era extraño, pero no pensó mucho en ello. Después de todo, la gente suele parar a tomar un refrigerio por la noche. Mientras Lucas lavaba los platos y limpiaba las mesas, notó que el hombre todavía estaba allí, mirando hacia la entrada. La atmósfera se volvió pesada y una extraña sensación comenzó a invadir el aire. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué estaba allí, simplemente mirando? Lucas decidió ignorarlo y se concentró en su trabajo. Esa sensación de malestar, sin embargo, no lo abandonó. Cuando el reloj dio las 11 de la noche y el restaurante cerró, Lucas se despidió de sus compañeros. La encargada, doña Marta, le pidió que fuera al aparcamiento y comprobara si todo estaba bien. Era una rutina común, pero esa noche Lucas sintió un nudo en el estómago. Cuando salió, vio que el Volkswagen todavía estaba allí. El hombre parecía estar esperando algo. Lucas respiró hondo y decidió ignorar el auto, pero mientras caminaba hacia su bicicleta, escuchó un ruido. Era el sonido de una puerta cerrándose. El corazón de Lucas dio un vuelco. Lentamente se giró y vio al hombre salir del auto, con una expresión inquietante. El hombre se acercó lentamente y Lucas notó que algo andaba mal. La mirada del extraño era intensa y aterradora, como si estuviera escondiendo un oscuro secreto. Lucas decidió no esperar para saber más y comenzó a andar en bicicleta rápidamente hacia su casa. En el camino, no pudo evitar la sensación de que lo estaban siguiendo. Ojos invisibles parecían estar observándolo y el aire se hizo cada vez más pesado. Al llegar a casa, Lucas rápidamente cerró la puerta y cerró todas las ventanas. Su corazón todavía latía rápido y sintió un escalofrío recorrer su espalda. A la mañana siguiente, Lucas decidió que necesitaba saber más sobre este hombre. Al entrar al McDonald's no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cuando encontró a sus compañeros, les contó lo sucedido. Doña Marta, preocupada, dijo que ya había oído rumores sobre un cliente que se había vuelto obsesivo. Iba tras una ex empleada, su exnovia, que se había marchado de la ciudad meses atrás. Lucas estaba en shock. No sabía que el hombre del Volkswagen estaba relacionado con alguien del trabajo. La exnovia del hombre, de nombre Ana, se había alejado para escapar de la situación. Su historia se estaba desarrollando como una pesadilla, y ahora parecía que Lucas estaba en medio de ella. Esa noche Lucas se fue a casa, pero no pudo dormir. La imagen del hombre y su obsesión lo perseguían. Decidió investigar un poco en internet y descubrió que el hombre tenía una orden de restricción. Estaba violando la orden al estar cerca de McDonald's y de su exnovia. La realidad lo golpeó como un duro golpe. No era un cliente cualquiera, él era una amenaza. En los días siguientes, Lucas se puso tenso y nervioso. No podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre. Cada vez que veía un auto estacionado, sentía mariposas en el estómago. Empezó a sentirse observado, como si la sombra del hombre estuviera siempre presente. El miedo a ser seguido se apoderó de él y su vida diaria se convirtió en una auténtica pesadilla. Una noche, mientras regresaba del trabajo, Lucas volvió a ver el Volkswagen estacionado en un lugar oscuro. El miedo lo paralizó. Dudó, pero decidió llamar a la policía. Tan pronto como hizo la llamada, el hombre salió del auto y comenzó a caminar hacia él. Lucas estaba aterrorizado y empezó a correr. Su corazón latía salvajemente. Entró en un callejón, esperando que la oscuridad lo ocultara. La policía llegó rápidamente y Lucas vio las luces parpadeando. Sintió una oleada de alivio, pero también miedo. Los agentes de policía se acercaban al hombre y Lucas observó la escena desde lejos. Escuchó gritos y, en un momento de pánico, vio al hombre intentar escapar. La policía lo capturó antes de que pudiera escapar.
Después del arresto, Lucas se enteró de que el hombre estaba en libertad condicional y había violado varias órdenes de restricción. También descubrió que el hombre tenía antecedentes de comportamiento agresivo. La exnovia, Ana, fue informada y se encontraba a salvo en un lugar protegido. El alivio invadió a Lucas, pero el miedo no desapareció por completo. Sabía que la vida podía cambiar en un instante y que el peligro podía estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Continuó trabajando en McDonald's, pero siempre vigilaba de cerca el estacionamiento. La sensación de ser observado nunca lo abandonó por completo y se dio cuenta de que, a veces, la verdadera oscuridad no solo reside en las sombras, sino también en las intenciones de quienes lo rodean. Y así, la vida siguió. Lucas aprendió a valorar cada momento, la importancia de ser consciente y la fuerza que se puede obtener al tener el coraje de enfrentar los miedos. Y por muy tranquila que parezca la noche, siempre recordará que la oscuridad puede esconder muchos secretos. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.